la formación que tengo como antropóloga, historiadora, musicóloga, ¿no? Realmente aquí entra mucho el contexto, ¿no? El contexto histórico se va a entrelazar íntimamente con las manifestaciones musicales, ¿no? Entonces, realmente la generación de música depende de todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Te puedo decir que, por ejemplo, pues Antonio de Salazar, ¿no? Que fue uno de los grandes maestros de capilla en la Catedral Metropolitana, pues no tuvo ese contacto, por ejemplo, con la música de Bach, a pesar de que son contemporáneos. ¿Por qué? Porque surge, por ejemplo, la Reforma Protestante con Martín Lutero y hay una gran división, porque pues Martín Lutero pues evidencia, ¿no?, la corrupción de la Iglesia Católica, termina separándose y realmente pues la Reforma Protestante les vino como anillo al dedo a los ingleses, a los principados alemanes, ¿no? Y bueno, pues a muchas naciones del norte de Europa, ¿no? Entonces, realmente lo que vamos a tener es esa gran separación, ¿no? Y donde la música también se va a ver involucrada, ¿no? Porque la música del barroco, o sea, la música barroca de Alemania, que es protestante, pues no va a empatar con aquellos reinos que se van a quedar con la Iglesia Católica. Dícese España, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que Martín Lutero pues era un hereje para la Iglesia Católica, ¿no? Lo terminan excomulgando a Lutero, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener una música, digamos, que se va a dividir en el barroco, ¿no? Entonces, vamos a ver que eso se ve en la Nueva España. Entonces, lo que pasa en los procesos políticos, económicos, sociales, impacta directamente a la música, ¿no? Eso es algo que yo siempre recalco y les digo a mis alumnos que verdaderamente saber historia de la música tiene que ver con todos los procesos que hay a su alrededor y cómo está influyendo en eso. Y eso hace que tú empieces a entender cómo hacían música, por qué no ponían, por qué siendo Bach, por qué no se pusieron a ver su música, y te empiezas a preguntar muchas cosas, pero eso tiene mucho que ver con la política, con la historia política. Entonces, ahí es donde dices, wow, entonces quiere decir que la música está directamente conectada con muchos elementos simultáneos, así es, ¿no? Entonces, en el caso de México lo podemos ver en muchos episodios de la historia, ¿no? Podemos verlo en la Revolución, lo podemos ver en el México institucional, ya cuando se empieza a institucionalizar, ¿no? Entonces, realmente tienes para poder realmente estudiar la historia de la música, tienes que voltear a ver a muchas partes, ¿no? Y a veces es un poco difícil, engorroso, ¿no?, ir entretejiendo todos esos elementos al mismo tiempo. Pero cuando encuentras el sentido y el porqué, se vuelve una investigación muy rica y te empiezas a dar cuenta de las vetas que hay, ¿no? Sí, eso está buenísimo, porque, o sea, yo recuerdo mucho de una de las primeras clases que tuve contigo fue como que nos decías eso, ¿no? Hay muchísimos elementos que juegan, o sea, no solo es estudiar como la cuestión musical, ¿no? Sino hay muchos elementos que juegan, como dices, la política, incluso la geografía, ¿no? Pues elementos históricos que son inamovibles del fenómeno, en este caso el fenómeno musical. Pero bueno, remontándonos un poquito a lo que habíamos pensado hablar desde el principio, ¿no? Que sería en dónde inicia como la idea de la música mexicana, ¿no? Porque es decir México, pues cuánto tiempo lleva existiendo, ¿no? O a qué nos referimos con música mexicana o de dónde viene, ¿no? Entonces quizás tendríamos que voltear pues hacia antes de eso, ¿no? Como a la música prehispánica, por ejemplo. Sí, nada más ahorita que mencionaste esto de México, ¿no? De esta, pues es del territorio en realidad donde nace, ¿no? Donde surge, bueno, no sé hasta dónde
propiamente, pues México es muy, muy joven, ¿no? O sea, pero la música que hay dentro del mismo territorio, o la música originaria que nace, sí, a partir de que es de nuestro territorio, bueno, en el territorio donde actualmente es México, porque creo es un problema, o además un problema porque remontándonos a muchos siglos atrás, me parece no es como que hay una identidad así, somos una unidad como país, no, son distintos, ¿no? Entonces, ¿de dónde, sí, eso como lo que dice Sebas, de dónde surge, pero aparte cómo interactúa para que nosotros tengamos este vestigio o de lo que entendemos como la música prehispánica? Pues mira, poniéndome ahora el saquito de arqueóloga. Ajá. Perfecto. Mira, los arqueólogos nos dedicamos a estudiar la cultura material, ¿no? De las diversas sociedades. Y bueno, se complementa muy bien con la historia, ¿no? Entonces ahí los arqueólogos y los historiadores somos un buen equipo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar que México, pues no se va a llamar México pues hasta 1821, ¿no? De hecho, bueno, pues se acaba de conmemorar el 200 aniversario este lunes, el 27 de septiembre, ¿no? De la consumación de la independencia, ¿no? Entonces, realmente México se va a llamar hasta 1821 México. Mientras tanto, los 300 años antes de eso, se va a llamar la Nueva España, ¿no? Pero antes de eso, y bueno, pues aquí podemos mostrar aquí esta imagen que les estoy mostrando, ¿no? Bueno, van a ver diversas áreas culturales, Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Cada una de ellas tiene diferentes rasgos y, como bien decía Sebastián, la geografía va a ser un elemento importantísimo para el desarrollo de todas estas sociedades prehispánicas. Dentro de la clasificación de las temporalidades en el mundo prehispánico tenemos tres grandes periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Una vez que estas sociedades cazadoras recolectoras empiezan a sedentarizar, pues vamos a ver que empezamos a tener centros urbanos, pequeñas aldeas, y esto va a tener muchísimo que ver con la música. Nos vamos a centrar, generalmente yo me centro en esta área cultural que es Mesoamérica. Que Mesoamérica quiere decir entre las dos Américas. Paul Kirchhoff, que fue un antropólogo de mediados del siglo XX, acuña este término, ¿no? Y empieza a enumerar toda una serie de características, ¿no? Como el uso de la coa, la construcción de monumentos, de arquitectura monumental, ¿no? También pues estados teocráticos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco vamos a ir viendo que a lo largo de estos tres grandes periodos, porque además hay subdivisiones, podemos hablar del preclásico, temprano, medio y tardío, igual el clásico, temprano, medio, tardío, y después el epiclásico, y bueno, cuestiones ya un poquito más definidas que tenemos los arqueólogos, porque en cada periodo tenemos diferentes características, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de Cuicuilco, que es una cultura del preclásico, a hablar de Teotihuacán, que es una verdadera ciudad-estado, que bueno, realmente Teotihuacán era un monstruo de ciudad. Nosotros visitamos Teotihuacán como un sitio turístico, y nos trepamos a la pirámide del Sol y de la Luna, y terminamos siempre con un cuarcito, o a lo mejor con una punta de obsidiana, ¿no? Y bueno, y nosotros nos imaginamos que a lo mejor estas culturas se conocían, ¿no? Los cuicuilcas conocieron a los teotihuacanos para nada, o los teotihuacanos conocieron a los mexicas tampoco, porque ya cuando Teotihuacán cae, pues, los mexicas todavía están haciendo a unos pocos años de unos cientos años realmente, a que esto pues surja, ¿no? La gran Tenochtitlán. Vamos a ir viendo que dentro de Mesoamérica hay 5 subáreas culturales, que está la oaxaqueña, el área maya, ¿no? Occidente, también tenemos las culturas del Golfo, y bueno, Altiplano Central, que es donde nosotros nos ubicamos, ¿no? La Ciudad de México se ubica precisamente en esta zona.
A lo largo y ancho de todos estos 3 periodos, vamos a ir viendo algunas evidencias arqueológicas que nos dan muestra de los diferentes instrumentos que se utilizaban en época prehispánica.